Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Paz y misericordia para todos ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 3 al 5. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y por eso el Señor está colocando luz sobre el futuro de los hijos de Dios. Los inconversos, los injustos, los que rechazan al Mesías, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Ellos son los que caminan en tinieblas, los que son de la noche y no pueden ver lo que viene. Pero para los hijos de Dios, el Señor hace una diferencia. Nosotros no solo que somos de la luz y no de las tinieblas, sino que caminamos en luz, y el Señor arroja luz sobre lo que va a venir, aclarándonos cuáles son los tiempos que estamos transitando, cuáles son las palabras bíblicas, las profecías bíblicas que se van a cumplir mientras estemos pisando en esta tierra. El Señor avisa para que no estemos desprevenidos, porque Él es un Dios que nos ama. Así que no tiembles, pueblo, por la palabra que vas a escuchar hoy, sino que abre tus oídos para recibirla con gozo y alegría, porque también dice la Biblia que nos regocijemos cuando escuchemos de las cosas que iban a acontecer en los últimos días, sabiendo que nuestra redención está cerca. Alabado sea el Señor, aleluya. Y en este 1 de enero del año 2024, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, si tuviera que ponerle un título a este año, personalmente, por las cosas que me ha venido revelando el Espíritu Santo, por las cosas que ha venido hablando, por las cosas sobre las cuales justamente el Espíritu de Dios ha venido trayendo luz en este tiempo, sobre este tiempo que se viene, yo lo titularía 2024, año violento. Violento para el mal, pero también violento para el bien. Y voy a enumerar algunas de las cosas que el Señor me ha mostrado en mi intimidad, en la oración, en mi búsqueda de Dios, donde el Padre me ha mandado a hablar a las naciones y me ha dicho, todo lo que te hable en secreto, lo vas a hablar en público. Todo lo que te muestre en tu azotea, lo vas a hablar a las calles, a las gentes, a las naciones, a los pueblos. No te guardes nada. Todo lo que te hable en secreto, mejor dicho, lo vas a decir a los cuatro vientos en las azoteas. Grita, hija, me dice el Señor, porque este es un tiempo apocalíptico, este es un tiempo tremendamente profético, y por eso el Señor está levantando tantas voces, dejando de lado que muchas de esas voces también son falsas, pero las que son verdaderas, las que vienen de Dios. Por eso el Señor está hablando tanto y trayendo claridad en mayor medida y más palabra profética en este tiempo y más sueños y más visiones, porque Él no deja a un pueblo ciego, sino que alerta, avisa y advierte para que sus hijos sean guardados mientras pasan por estas pruebas, por estos dolores de parto, y que tengan el éxito durante ellas. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba para este tiempo es que el mapa del mundo va a cambiar. El mapa del mundo va a cambiar. Yo veía países que se disputaban los territorios, guerras que se levantan, que se van a levantar por causa de territorios que ciertas naciones, algunas de ellas quieren recuperar, digamos, pedazos de tierras, de territorios que pertenecían antes a ciertas naciones, pero que luego perdieron, y que en este tiempo que viene, del 2024 en adelante, van a querer recuperar. Entonces, después de estos conflictos, cuando estos conflictos se desarrollen, se desencadenen y se den, yo veía que los límites de algunos países cambiaban. Algunos países se achicaban y otros países eran más grandes que antes. Algunos países perdían territorios y otros países ganaban territorio.
Así que yo vi el mapa político del mundo cambiado. Es decir, por ejemplo, acá los estudiantes, los niños y adolescentes que están estudiando en las escuelas, tienen que comprar esos mapas políticos a donde se ven los límites de cada país marcado en el mapa. Y el Espíritu Santo me hacía entender, esos mapas no van a servir más. Los van a tener que tirar a la basura porque van a tener que ir cambiando los mapas del mundo, porque los países van a cambiar y sus límites van a cambiar. Y esto, vuelvo a repetir, va a ser a través de violencia. Es mucha la violencia que se viene en este 2024. Así que, y además de eso, además de que estos conflictos van a desatar que los límites territoriales cambien en ciertos países, los terremotos, los eventos naturales, como les llaman, donde sabemos los hijos de Dios que no son por casualidad, sino que es la mano del Señor allí, cumpliendo sus propósitos y haciendo su obra. Estas cosas van a cambiar la geografía de la tierra por causa de la violencia que viene en los terremotos, la violencia de los huracanes, la violencia de los tornados, por causa del agua, del levantamiento, de la violencia del levantamiento del agua que va a entrar por las costas, los socavones, que los que siguen este canal desde que comencé a profetizar a las naciones en el año 2016, sabrán y habrán visto que yo había dicho en el 2018 que se iban a empezar a dar socavones muy regulares y que la tierra se iba a comenzar a hundir a una manera extraordinaria, nunca antes vista. Y después, con el tiempo, estas cosas se empezaron a ver, además de la explosión de los volcanes y todo esto, que vuelvo a repetir, son dolores de parto. No es que la naturaleza por sí hace estas cosas, sino que tiene una orden de Dios para ejecutar sus juicios sobre la tierra. Los dolores de parto, en parte, se están manifestando a través de la violencia de la naturaleza. Y estaba diciendo que estas cosas van a provocar que los relieves de los países cambien, que la vegetación disminuya en algunos países y aumente en otra, que ciertos terrenos, digamos, de la tierra, a donde la geografía se estudiaba de cierta manera, se conocía de cierta manera, después de estas situaciones de violencia en estos terremotos, maremotos y demás que vienen, cambiaba. La tierra va a cambiar. Como ya he venido diciendo desde hace unos meses, el mundo está cambiando. Este es un tiempo de cambios, pero no de cambios progresivos, de cambios tranquilos, de cambios lentos. Este es un tiempo de cambios violentos. Y todo lo que suceda de acá en adelante, por causa de que los tiempos también se están acelerando, el aparecimiento del hijo del mal se acerca, la manifestación del hijo del mal se acerca, del hijo del diablo, del príncipe de las tinieblas, porque así me lo está hablando ahora el Espíritu Santo, por causa de que la manifestación de él está cada vez más cerca. Todas las cosas se están acomodando para que se dé el escenario mundial, para que él aparezca y sea aceptado y sea bienvenido. Yo veía fichas de ajedrez que se movían. Y el Señor me decía, las fichas del ajedrez se están moviendo, las fichas se están comiendo a otras piezas de este ajedrez. Los blancos, como dije, porque el ajedrez normalmente se caracteriza por ser un juego en blanco y en negro, justamente representa muy bien a estos últimos días, porque todo se está yendo a los extremos. Y lo que va diferenciando el 2024 de los años anteriores es que va a ser un extremo aún más extremo que el 2023, que el 2022, que el 2021. Lo negro va a ser más negro, como dije muchas veces, y el blanco más blanco, porque no sé si ustedes sabían que hay distintos tipos de blancos y distintos tipos de negros. Todo se va al extremo. Y si antes hay cambios que tomaban cierto tiempo, ahora no van a tomar ese tiempo. Estos cambios se van a dar más rápidos, van a ser repentinos, como dice justamente Tesalonicenses 5, versículo 3. Destrucción repentina, dice, destrucción repentina. Así van a ser las cosas que se van a dar en este año y en adelante. Entonces, continuando, otro punto. Entonces, otro punto que el Señor me hablaba es que el juicio por agua este año va a ser tremendo, tremendo. Y
ya les he dicho desde hace unas transmisiones anteriores, les aconsejo que puedan seguir, además de este canal de YouTube, que puedan seguir la página del Facebook de Noelia Ama Jesús, que puedan seguir el grupo de difusión de Telegram, que también se llama Noelia Ama Jesús, y ahora también tenemos una página, un sitio web a donde se van publicando las profecías escritas, que se llama noeliafernandez.net, a donde en estas redes sociales yo voy comentando cosas que no estoy publicando en los videos. Y todos estos avisos que he venido en los últimos meses, estemos diciendo, por ejemplo, estemos orando por Japón. Hoy, 1 de enero, otra vez Japón con un tremendo terremoto, con daños tremendos, gente que quedó aplastada bajo sus casas, el agua que entró en las ciudades. Y así el Señor va avisando cosas que yo no estoy publicando en estos videos, en formato video, digamos, sino por escrito. Y ustedes pueden ver cómo estas cosas se han venido cumpliendo, pero más rápido, con una rapidez más rápida, ¿no? Con una velocidad más rápida, perdón. Entonces decía, el juicio por agua va a ser tremendo. El Señor va a utilizar mucho el agua para traer juicio durante este año y en adelante a las naciones, de distintas maneras. Por eso yo decía, estemos orando. Yo decía en mis redes sociales, estemos orando porque estoy viendo que vienen lluvias torrenciales, más huracanes, pero más violentos, más, ¿cuál sería la palabra? Como destructivos. Todo lo que suceda va a ser más destructivo o va a ser lo que es bueno, lo que es constructivo también va a ser al extremo, más bueno, más constructivo, más blanco, es decir, más edificativo, y todo así se va a los puntos violentos, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, los juicios por agua se van a manifestar muchísimo en este año. Costas que se levanten, ríos que desborden, pero también, paradójicamente, por otro lado, la sequía que se está dando y que va a seguir aumentando, también va a ser otro de los extremos en otros lugares de la tierra. Y yo estoy hablando de lugares porque cuando digo estas cosas, no lo estoy mencionando solamente en los lugares que normalmente se dan. Es decir, sabemos que hay ciertos lugares que tienen un clima extremo, que ya desde siempre fueron así, digamos, donde en esos lugares es normal, ¿no?, que haya sequía cada tanto o que las temperaturas sean extremas y demás. Yo estoy hablando de que el clima de la tierra va a cambiar también de una manera violenta y que este tipo de sequías se van a dar en lugares a donde nunca se dieron, que este tipo de inundaciones se van a dar en lugares a donde nunca se dieron de la manera que se van a dar, que se van a ver tornados a donde nunca se vieron. Ustedes vieron hace un tiempito atrás cómo en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se dieron tornados, se dieron tormentas, digamos, que no son del tipo, por el clima que se da en Buenos Aires, no son normales, no son regulares. Entonces todo se va a dar vuelta 180 grados, porque estamos en tiempos finales, porque no hay lugar para la tibieza, porque no solamente la gente, es decir, la iglesia ya no se puede quedar como está, en la tibieza donde está, sino que el Señor la va a llevar a reaccionar con todas estas cosas que están pasando, sino que todo va a obrar o operar en un extremo nunca antes dado. Tengo muchas cosas que decir sobre esto, pero voy a tratar de resumirlo para que ustedes puedan entender y para que no sea tan extenso, ¿no? Entonces, el juicio por agua va a ser extremo. Estemos orando por tsunamis, estemos orando por ciudades abatidas por las olas, por el agua, por todo tipo de inundaciones. Es decir, estemos orando para balance de todo lo que tiene que ver con el agua. Es decir, y mientras esto pasa, oremos más que nada por la salvación de las almas, porque el Señor va a utilizar estos juicios, aleluya, gloria a Dios por eso, para que muchas almas vengan a Él y se conviertan y entiendan que lo que dice la Biblia es real y se está cumpliendo de la A a la Z. Después, otra cosa que el Señor me hablaba muy marcado en este tiempo es que vienen cambios en las alianzas entre los países. Estoy hablando, por ejemplo, de alianzas como la ONU, como la OTAN, como las alianzas que hay en Europa. O sea, yo realmente recién ahora estoy más o menos como aprendiendo un poco más sobre este tema para poder entender mejor lo que el Espíritu Santo me habla, pero no soy una experta en política y en geografía y en estas cosas, ¿no? Pero lo que me hablaba el Señor es que
se reagrupan naciones que no se amigaban, que nunca se habían agrupado. Por otro lado, países que entran en alianzas que ya están formadas y países que salen de alianzas, pero que países que hace mucho tiempo que pertenecían a esas alianzas, ¿se entiende? O sea, y después, acá también yo veía que las fichas del ajedrez se movían de un lugar a otro, porque esto tiene una razón de ser. O sea, acá detrás de todo eso, detrás de estas alianzas, está la élite mundial, están los titiriteros que, digamos, por decirlo de alguna manera, son los que manejan, los que controlan a los habitantes de la Tierra, los que manipulan a las gentes, los que fraguan todo tipo de mentiras, todo tipo de engaños, los que enviaron esta pandemia del COVID-19, que bueno, obviamente que vino en el 2019 en adelante, y los que tienen una agenda ya pactada para llevar adelante mucho más, que tiene que ver con la agenda de Satanás y que Dios está permitiendo porque son juicios sobre la tierra y al mismo tiempo para utilizarlo, para sacudir a la iglesia y que despierte y se acomode y se ponga a cuentas con Dios, y para que muchos inconversos crean y vengan a Él. Pero decía, entonces, muchos países, no sé si muchos, pero yo veía cambios, o sea, seguimos con los cambios violentos. Algunos países que forman partes de alianzas que para hoy, 1 de enero del 2024, están activos, van a ser expulsados de esas alianzas. Es decir, no es siempre que van a salir de estas alianzas porque ellos quieren hacerlo, sino que inclusive, como estas cosas se van a dar en forma violenta, los van a expulsar. Yo escuchaba en estos días de oración, escuchaba la palabra exilio, escuchaba la palabra éxodo y escuchaba la palabra violencia, vuelvo a repetir. Todas estas cosas están conectadas. Entonces, hay países que van a ser quitados, van a ser expulsados de esas alianzas para darle lugar a otros por causa de conveniencias. Es decir, al mejor postor, a ese va a ser el que se lo va a permitir que ingrese en estas nuevas alianzas, y al que ya no sirva, al que ya no aporte o al que no quiera formar parte de la élite mundial, entonces los van a expulsar, los van a hacer a un lado y los van a quitar de estas alianzas. Y aparte que se están formando agrupaciones nuevas que todavía no se han manifestado, no han salido a la luz, pero que ya están sobre la mesa. Así que para cuando veas estas cosas pasar, acordate de que el Señor te lo avisó, gloria a Él. Se recrudecen las guerras. En el 2023, en el 1 o 2 día de enero, no me acuerdo bien, estuve transmitiendo sobre lo que el Señor me hablaba para ese año. Y el Señor decía que este es un tiempo de guerra. No se trata de un año, se trata de un tiempo de guerra, porque dice la Biblia en Mateo 24 que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y pestes y hambres y persecución, todo este tipo de cosas se iban a dar en estos tiempos y era necesario que acontezca. Entonces, no esperemos que las cosas se calmen en ese área, sino que digamos que se vuelvan peores, que se pongan más violentas. Yo veía a Rusia estrujar a Ucrania, duplicar la violencia, es decir, aplicar mano fuerte, tratando de acelerar el tiempo para que Putin logre sus objetivos para con Ucrania. Y hablando de eso, yo creo que gran parte de las personas ni se imaginan quién es él, quién es Putin. Porque no es solamente que él es un hombre inteligente, sino que la voluntad que este hombre tiene es casi inquebrantable. Me animo a decir que posiblemente el único que podría doblegar su voluntad cuando él se propone a alguien es el Señor. Pero después de eso, cuando este hombre se propone un objetivo, se propone una meta y toma una decisión, prácticamente nadie lo puede hacer cambiar de esa decisión, porque para cuando él llega a decir voy a ir contra este país, o voy a lograr tal cosa, o voy a lograr esto, voy a hacer lo otro, todo lo que él armó detrás de esa decisión y en los tiempos hasta llegar a ese día es totalmente detallado, totalmente dedicado, es decir, totalmente manipulado. La mente que tiene este hombre es una mente muy poderosa. Este es un líder que va a ser y está siendo clave
clave en estos días y que por causa de él y las decisiones que tome y las cosas que ha venido ¿cómo se dice? Como planeando, que ha venido planeando hace tantos años, hace muchos años que él ha venido planeando muchas de las cosas que él va a realizar en los tiempos que vienen. Él va a ser clave en estos últimos tiempos, al igual que Xi Jinping, que es el presidente de China. Son dos naciones que, si ustedes también miran mi canal, hace años que yo he dicho que se iban a levantar tremendamente para estos últimos tiempos y que iban a dominar el mundo en algunas áreas de una manera tremenda, y así está siendo, partiendo desde que en la pandemia en realidad no fue una casualidad y no fue algo que se dio naturalmente, sino que fue China la que lanzó ese virus, para después ella misma ofrecerle la solución económica y demás a las naciones oprimidas a través de esa pandemia, y así fue. Así que decía que Rusia duplica los esfuerzos, Rusia duplica la violencia, Rusia va con todo y se sigue aliando con otras naciones por debajo de lo que se ve. No es solamente China. Son muchas naciones con las cuales Rusia se está aliando, incluyendo muchas naciones árabes y musulmanas. Así que ojo allá. Dentro de esto que estamos hablando, el otro día el Espíritu Santo me decía China y Taiwán. China y Taiwán. Lo que hizo Putin le ha dado, me decía el Espíritu Santo, como impulso o coraje o como que hay en los corazones de algunos líderes de estas naciones poderosas. En este tiempo se despiertan en esos corazones el deseo, la codicia, como dije, de conquistar tierras, de ampliar los límites, de ganar dominio. Y lo que hizo Putin con esto que sucedió con Ucrania ha sido como un puntapié para que el presidente de China diga, bueno, esto también es la hora para que yo inicie ciertas acciones militares que tienen que ver con mis intereses. Así que el Espíritu Santo me decía que estemos orando por ese tema, porque hay muchos conflictos, vuelvo a repetir, que tienen que ver con territorios y con intereses, porque las potencias mundiales de estos tiempos necesitan ganar poder extra para, entre otras cosas, tener más dominio sobre el pueblo, pero también para darle de baja al águila, para darle de baja a Estados Unidos. Entonces, antes de que se concrete ese ataque contra Estados Unidos que muchas naciones están fraguando juntas debajo de la mesa, ellos necesitan primero ganar más poder y, digamos, como imponerse en imagen para con el mundo, ¿se entiende? Entonces, todas estas cosas no solamente el Señor las está hablando para que los hijos de Dios las sepan y se preparen, sino para que intercedamos por ellas. Después vamos a hablar sobre esto. Así que otra de las cosas que se va a dar son cambios de presidentes. Cambios de presidentes, pero con distintas ideologías. Este es un tiempo donde muchos árboles están siendo y van a seguir siendo cortados, porque vuelvo a repetir, las piezas del ajedrez se van acomodando para el escenario final, para que se manifieste el hombre de pecado, como dice la Biblia. Entonces, hay muchas cabezas que son presidentes y reyes del mundo que tienen que ser quitadas, que ya cumplieron su tiempo o que el Señor está trayendo juicios sobre ellas. Y entonces el Señor va a cortar estos árboles, muchos de ellos de raíz, otros no, otros van a ser reemplazados, para colocar las fichas que van a ir con los días finales, digamos. Entonces, ustedes van a ver que van a haber cambios de ideologías. Es decir, si había una nación que hacía muchos años que estaba bajo un presidente con ideología socialista o comunista o de este tipo, ustedes van a ver cambios violentos en algunas naciones que no se esperaban. Y esas naciones van a pasar a manejarse bajo otra ideología política, ¿no? O económica, digamos. Entonces, va a venir también jaque mate, me decía el Señor, para manos duras, corte de cabezas de dictadores que en apariencia son democráticos, pero que en realidad no lo son, y que estaban oprimiendo a los pueblos a través de decisiones
que nada tenían que ver con lo que el Señor quería hacer con esas naciones. No sé si me explico. Entonces, va a haber un reemplazo de cabezas, un reemplazo de presidentes. El mundo se va a asombrar porque lo que estaba arriba va a bajar y lo que estaba abajo va a subir. Y van a ser cambios sorprendentes. Va a ser, de nuevo, cambios violentos en las cabezas de las naciones. Otra cosa que me hablaba el Señor, el engaño crece. El engaño crece, pero también la verdad, me decía el Señor, porque no solamente viene una violencia mala, sino también un tipo de violencia que tiene que ser aplicada para lograr cosas buenas, para que los propósitos del reino de los cielos para estos tiempos se cumplan. Así que el engaño va a crecer, la manifestación de los llamados extraterrestres va a aumentar, la aparición de naves ¿cómo se llaman? OVNIs, de objetos voladores no identificados, se va a seguir multiplicando y va a crecer en la manera en que se manifiestan, es decir, en cuadrículas o a manera de ejércitos y estas cosas. Y esto es parte del engaño para manejar a la población a través del miedo y para que cuando los demonios se manifiesten literalmente a los ojos de las personas, porque hasta ese punto se va a manifestar lo que viene en los últimos días, la gente piense que son extraterrestres y no que vienen del infierno. Así que estas cosas van a crecer, la apostasía crece, esto obviamente está escrito, pero tengo que mencionarlo porque así me lo pide el Señor, pero también la verdad, es decir, van a haber como dos tipos de iglesias o congregaciones. En realidad sabemos que hay una sola, que es el cuerpo de Cristo, la congregación de los santos, la iglesia real, que es el cuerpo de Cristo, en el cual Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Hay una sola iglesia que son los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero lo estoy diciendo a manera metafórica, digamos, van a manifestarse como dos iglesias distintas y dentro de eso la falsa iglesia, las falsas congregaciones a donde las falsas doctrinas, las doctrinas demoníacas, la manifestación del poder del diablo en vez del poder de Dios, donde estas congregaciones, iglesias y demás van a dominar a sus miembros aún más de lo que lo están haciendo ahora, los van a controlar como si fueran reos. Y me viene, ¿saben qué? La imagen de las cárceles de El Salvador, que le llaman la cárcel de Bukele, así van a ser, lamentablemente, espiritualmente, las personas que concurran y que formen parte de esta falsa iglesia, de esas falsas congregaciones. Van a tener el nombre de la bondad, van a tener el nombre inclusive de Jesucristo, pero lo que van a predicar, lo que van a enseñar, lo que se va a mover ahí adentro no va a tener nada que ver con Dios, sino que van a estar preparando a estos congregantes, digamos, adentro de estos templos de inmundicia, también para la manifestación del anticristo, para que estén listos para creer en ese engaño mayor. Algunos a sabiendas, otros sin estar conscientes, y para ellos el Señor siempre va a tener una oportunidad y los va a llamar a salir de esas congregaciones. Entonces vamos a ver mucho éxodo de las congregaciones, porque al mismo tiempo de que esta iglesia falsa vaya en incremento, esta apostasía vaya creciendo, el engaño en los falsos profetas, los falsos milagros, las falsas sanidades, la manifestación del poder del diablo, porque el diablo también tiene poder para hacer milagros y falsas sanidades que en realidad después él te cobra por otro lado, ¿no es cierto? No es una sanidad gratuita, ni verdadera, ni para siempre. Bueno, ahí estamos entrando en otro terreno, pero para que más o menos me sigan lo que voy diciendo. Se van a manifestar sanidades tremendas con la apariencia de que vienen de Dios, pero van a ser en realidad maldiciones tremendas para las personas que reciban este tipo de manifestaciones demoníacas. Milagros, pero que después el enemigo va a cobrar las almas de esas personas o de sus familiares, porque lo que hace el enemigo es la manifestación de su poder, pero después cobrarlo por otro lado, es decir, no sana nada, no hace ningún tipo de milagro que restituya, que reestablezca, que llame al arrepentimiento o que acerque a la gente al Señor, sino que después de eso, el enemigo, después de hecho ese milagro, no solamente que no te acerque al Señor, sino que te cobre la factura por eso que hizo. Y la factura va a ser mucho más extensa que lo que debías antes de que se manifieste ese milagro demoníaco en ti. Espero ser clara con estas cosas. Pero bueno, la manifestación de una iglesia falsa, de una iglesia que se queda atrás, de una iglesia
que practica que da falsas enseñanzas, que malinterpreta las escrituras, de una iglesia que lleva el nombre de Jesús, pero que no lo conoce, una iglesia donde no permite la entrada, ni el mover, ni la manifestación del Espíritu Santo. Y estos falsos hermanos se van a levantar en contra de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que va a crecer, que en estos días va a ganar más poder que nunca. En esas iglesias a donde verdaderamente el Espíritu Santo se manifieste y se haga su obra, en estos tiempos apocalípticos, estos falsos hermanos, va a suceder lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús. Van a ser como los fariseos que, creyendo que hacen lo bueno, se van a levantar contra los que tienen la verdad. En este tiempo el Señor está trayendo restitución de su palabra, restitución de la doctrina bíblica, restitución de las prácticas que se realizaban en el tiempo del libro de los Hechos, pero que ya se han perdido, restitución de sanidades y milagros increíbles. Vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en un nivel sorprendente. Aleluya, gloria al Señor por eso. Y a medida que los juicios crezcan sobre la tierra, van a venir más almas al arrepentimiento y al encuentro con el Hijo de Dios. En este tiempo, mientras el engaño crece, mientras la falsedad se va en incremento, el Señor Jesús se va a manifestar más a la manera que se le presentó a Pablo, digamos a Saulo, mejor dicho, antes de que se convierta. Es decir, va a haber, porque esto el Espíritu Santo, gloria a Dios, me lo está mostrando ahora, que mientras el engaño crece, Jesús mismo va a mostrar su cara a muchos que no lo conocían. Así que Él se va a presentar directamente en sueños, en visiones, y de forma, digamos que lo van a poder ver con los ojos de la carne muchas personas, a la manera que lo hizo con Pablo. Las conversiones que se vienen mientras el engaño crece van a ser estupendas, van a ser asombrosas. Gloria al Señor por eso, aleluya. Entonces tenemos que entender que no es todo malo. Si bien van a suceder cosas terribles y el engaño va creciendo, la apostasía va creciendo, la iglesia se viene abajo, la falsa iglesia, va a haber un remanente que es como siempre tuvo el Señor, que va a hacer las obras mayores, como dice la Biblia, a las que hizo el Señor en su tiempo. Nosotros estamos en tiempos más gloriosos. Los tiempos a donde estamos entrando son más gloriosos que los tiempos de Moisés, que los tiempos de Jesús. O sea, Él lo dijo. Y los que crean en mi nombre, obras mayores van a hacer. Y la gloria postrera será mayor que la primera, dice la Biblia. Y así podemos encontrar muchos versículos y pasajes bíblicos que hablan de este tiempo. Nosotros no tenemos que amargarnos por estas cosas que vienen, sino más bien prepararnos como vasos para que el Espíritu Santo derrame de ese poder glorioso y de esas nuevas unciones en las que estamos caminando y que vamos a caminar en los tiempos que vienen mientras todo se derrumba. Amén. Dice Daniel capítulo 12, del versículo 9 en adelante. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y este es un versículo para este tiempo. No es el fin, sino el tiempo del fin, el tiempo que se prepara para el fin, el tiempo que precede al fin, los días finales, los dolores de parto. Amén. Y allí estamos. Y cuando acá el libro de Daniel dice: ninguno de los impíos entenderá, no está hablando solamente de los inconversos, de las personas que están en el mundo, que nunca escucharon del Evangelio, que no creen en Jesús y demás. Está hablando también de los fariseos actuales, de los fariseos modernos, de los fariseos de estos días. El Señor está derramando un conocimiento especial y una revelación preparada para estos días en este tiempo. Y los religiosos, los que no entiendan lo que el Señor está haciendo y que está derribando doctrinas de hombres y edificios de hombres que Él nunca levantó,
Los que no entiendan que el Señor está trayendo la verdad y cambiando la mentira por la verdad en lo que tiene que ver con doctrinas bíblicas, con enseñanzas, con cosas que están en la Biblia pero que nunca se le prestaron importancia y demás. Los que no entiendan lo que el Señor está haciendo en este tiempo van a ser quitados, van a ser arrancados. Y los que queden, que no sean quitados, que no sean arrancados, se van a venir en contra de los que estén despiertos, porque va a haber una iglesia dormida y una iglesia despierta. Van a estar los que digan que creen en Cristo Jesús, pero que no lo conozcan, que creen que hay un Espíritu Santo, pero que no lo entiendan, que no sepan escuchar su guía, que no sepan vivir bajo su guía. Y van a estar los despiertos. Entonces, los dormidos van a venir en contra de los despiertos. Y por eso, entre otras cosas, una de las cosas que vienen en los últimos tiempos, no estoy diciendo que en el 2024, pero en los últimos tiempos, en los últimos años, va a ser una plaga zombie, así como suena de exagerado o de película o de Hollywood, pero es así lo que viene. Va a haber una plaga zombie, me mostraba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque va a representar esa plaga donde las personas por distintas causas se van a comportar como los zombies de las películas. Va a representar a un pueblo que dice ser pueblo pero que no lo es, a un pueblo que está completamente dormido, a un pueblo que está completamente manipulado, manejado, controlado, sedado, ¿sí? Por los titiriteros, porque estos titiriteros no son solamente los de la élite mundial que están dominando al mundo y que lo van a dominar aún más, sino que también representan a los líderes de las congregaciones falsas, que están controlando, manipulando y dominando a las ovejas, que en realidad la mayor parte de ellas no quieren saber la verdad porque están en la comodidad, porque están en el lujo, porque están en una iglesia de la prosperidad, que no viene de Dios, porque hay una prosperidad que sí viene de Dios y que es buena, pero estoy hablando de una adoración a Mamón, ¿verdad? Entonces, esta plaga zombie que viene y que se va a dar por distintas cosas y por la cual seguramente en los meses que vienen el Espíritu Santo me va a dar palabra para que hable mucho más claro sobre eso, en parte se va a dar, me dice el Espíritu Santo ahora, porque va a ser como la manifestación o va a ser como una señal de lo que en realidad está sucediendo a nivel espiritual. Las personas van a ser como zombies, pero también muchos cristianos, digamos, también van a ser como zombies. Así que es tremendo lo que se viene y por eso hay que pedir discernimiento. Por otro lado, la verdad que el Señor está trayendo. Muchos de ustedes van a tener sueños donde el Señor mismo les va a enseñar sobre porciones escriturales para derribar mentiras que les enseñaron a ustedes. Por ejemplo, una de las mentiras que el Señor está derribando en este tiempo, destruyendo violentamente también, es que la iglesia no iba a pasar por tribulación, que la iglesia iba a ser quitada antes de que el anticristo se manifieste, que la iglesia no iba a pasar por ningún mal, por ningún daño, por ningún juicio. Y ya estamos viendo que los juicios se están derramando sobre la tierra, que las guerras se están dando como dice la Biblia, que las pandemias también se están, que los virus y las enfermedades se están reproduciendo como pestilencias, como también dice la Biblia y demás, y la iglesia sigue sobre la tierra. Por eso en este tiempo el Señor está despertando a estas verdades que ya están escritas en la palabra, pero que fueron mal enseñadas durante tantos años. Cosas como esas vamos a ver que el Señor destruye completamente y violentamente en estos días que vienen. Y el 2024 lo vas a ver y lo vas a ver de una manera donde el martillo de Dios sobre estas mentiras y estos errores se aplica de una manera fuertísima. Amén, aleluya, porque esto quiere decir que el Señor está preparando a sus hijos para la venida del Señor que está cerca. Otra de las cosas no menor que el Señor me ha venido mostrando y que me repetía en estos días mientras estaba orando por este 2024 es muerte, enfermedad y muerte, pero van a ser olas de muerte. No muerte por aquí, muerte por allá, sino son como olas de mortandad. Así como pasó en la pandemia del COVID, que también se ha venido anunciando, pero que la iglesia se sorprendió de que se cumpla tan rápido y de que tantos hijos, tantos cristianos, pastores, maestros, profetas, evangelistas, se hayan también ido
a través de esa pandemia que también los tocó, también tocó los hogares de los hijos de Dios, digamos, por distintas razones, no siempre por juicio, a veces por prueba, a veces para que nuestra fe crezca y a veces porque simplemente hay personas que cumplieron su tiempo y que tenían que partir de esta tierra, ¿sí? No todas las almas están hechas para caminar en estos tiempos porque son como almas específicamente creadas para resistir a estos tiempos. Entonces, así como fue como una oleada donde murieron miles y miles de personas y cientos de ministros de Dios y de hijos de Dios también, se vienen cada tanto, se vienen como olas de mortandad, olas de muertes. Yo ya he dicho en otras transmisiones pasadas que he visto no solamente virus, distintos tipos de virus que flotaban sobre los aires al mismo tiempo, y esto también se cumplió porque lo hemos visto, qué cantidad enorme de enfermedades que se están reproduciendo a una velocidad tremenda y que se están dando todas juntas al mismo tiempo, ¿no? Trayendo enfermedad y muerte. No solamente virus, el Espíritu Santo me habló de que vuelve el COVID, no sé si en la misma forma o en otra forma, pero escuchaba COVID otra vez, así que entendiendo que vuelve fuerte esto. Enfermedades en animales, veía cerdos, caballos, distintos tipos de animales, me parecía ver monos, en donde se iban a manifestar enfermedades, y enfermedades también he dicho que quizás no son actuales o hace mucho que no se daban, se van a volver a dar sobre la tierra, y también otras nuevas. Pero lo más grave de esto es que yo veía bacterias, y las bacterias no operan igual que los virus. Yo veía bacterias letales. Como ya he explicado en otros vivos, yo veía gente caer muerta violentamente, como más rápido, como enfermedades que no daban tiempo a reaccionar, a hacer nada. Enfermedades donde los científicos que sí trabajan, digamos, no para la élite, sino para salvar personas, los científicos buenos, digamos, los que están del lado del bien, se van a agarrar la cabeza porque se va a desarrollar todo tan rápido que va a ser como cuando el ángel de la muerte pasaba por Egipto matando a los primogénitos. Y así como en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, se daban estas 10 plagas, una detrás de la otra, estamos en los mismos tiempos, digamos, es como una similitud, no en los mismos tiempos, pero se está dando como una similitud de los tiempos de Moisés. Así que vamos a ver distintos tipos de plagas, y entre ellas, lamentablemente, he visto bacterias letales que traían muertes repentinas, como dice la Biblia. He dicho también encierro, control. Esto no va a frenar, esto va a seguir en aumento. En realidad, la vida que te venden, que tenés libre, no es cierto, porque ya te están mirando por todos lados, te están controlando por todos lados, saben todo lo que nosotros compramos, lo que vendemos, lo que nos gusta, nuestras preferencias, absolutamente todo. Y por eso es que el Señor está poniendo como una urgencia en los atalayas y en todo aquel que esté llamado a avisar de lo que viene, y en los ministros de Dios para preparar a la iglesia, porque no se sabe hasta cuándo vamos a tener la libertad de seguir publicando estas cosas así en las redes sociales. Pero esto va a ir en aumento. Así que dentro de estas muertes, yo estoy hablando de muertes de conversos y muertes de inconversos. Muertes de los juicios a través de las enfermedades que van a venir. No solamente van a arrasar con gente que no aceptó al Señor, porque Dios nunca deja sin oportunidad de venir al reino de los cielos a nadie. Él da muchas oportunidades, no es solo una oportunidad o una evangelista que se le manda a una persona para que se convierta, para que se arrepienta, para que acepte a Jesús. No, son muchas oportunidades que el Señor le da a una persona a lo largo de su vida para ver si tal vez dobla sus rodillas delante del Señor, se convierte y se va y se transforma en un ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, decía, no solamente es sobre los inconversos las muertes que viene, la mortandad que viene a través de estos juicios por enfermedad, sino que muchos hijos también se van a partir en este tiempo. Muchos ministros van a seguir partiendo en este tiempo. Ustedes van a seguir viendo ministros que se caen, digamos, en el mismo momento cuando están predicando. Y esto yo lo vengo anunciando desde el año 2021, si no me equivoco, que viene la tala de árboles, que el Señor está limpiando su casa, que viene
posicionamiento para algunos, ascenso para los que pasen las pruebas después de ser pesados, pero corte de árboles, tala de árboles para los que no se pongan en cuenta, para aquellos árboles que no dan fruto y demás. Y estamos viendo, lastimosamente, ¿no? Porque no me alegro en esto, pero es la verdad, se está cumpliendo, ministros que están predicando y se caen muertos en el mismo momento, alabadores que se mueren al instante, gente joven, no son gente de, no sé, que ya tienen una edad avanzada donde ya cumplieron su vida y bueno, es normal porque la muerte también es parte de la vida, pero estamos hablando de gente que en realidad tendría todo un futuro por delante y que son cortados antes de tiempo. Entonces, esto se va a ver porque este es un tiempo violento donde las cosas que no sirven y lo que no genere el fruto que Dios espera va a ser arrancado. Toda higuera que no dé fruto va a ser secada, va a ser maldecida y va a ser arrancada, va a ser quitada. Así va a ser en estos tiempos y en parte también muchos ministros y cristianos se van a morir por causa de estas enfermedades que vienen y entonces el Señor lo está avisando para que cada cual se examine y se fije si está a cuentas y si se ha acomodado a estos tiempos, a lo que el Señor está realizando en estos tiempos. Así que yo estoy tratando de ser lo más directa posible, lo más honesta posible, lo más tratando de transmitir lo más claro posible lo que el Señor me habló, sin añadir y sin quitar nada. ¿Por qué? Porque hay una parte del pueblo de Dios que camina en una falsa gracia o en un falso concepto de lo que es la gracia. Y que uno sea hijo de Dios, digamos, que una persona sea un hijo de Dios, no le asegura que no vaya a pasar por ciertas cosas. Sí, el Señor hace diferencia entre el justo y el injusto. Sí, mientras las plagas vengan, los que no estén, digamos, para los que sus vidas aún no tenga que terminar, los que tengan aún propósitos que cumplir, y los que hayan sido obedientes y demás, el Señor va a hacer una diferencia. Pero para muchos, recuerden que el Señor ha dicho que por más que estén a cuentas, que por más que hayan sido pesados en balanza y encontrados justos, por más que estén llevando fruto y fruto bueno y fruto en abundancia, por más que hayan estado velando, por más que hayan preparado a sus casas, a sus hogares, por más que se hayan autoexaminado a ellos mismos, por más que se hayan limpiado, por más que estén al día leyendo la palabra, orando, ayunando, congregándose con otros hermanos para hacer buenas obras, por más que estén aquellos que realmente la balanza dé a su favor, se viene la prueba de Job para muchos de ellos. Entonces tenemos que entender que esto va a tocar a algunos de nosotros y que tenemos que estar preparados para lo que sea y con fe, pero eso vamos a hablar después, ¿sí? Entonces, muerte de conversos, muerte de inconversos, muerte de ministros, muerte de famosos. Todos los años se ven que hay algunos famosos que se mueren cada año, ¿verdad? Como cierta cantidad de famosos, naturalmente, que cada año se mueren. Pero lo que vamos a ver, lo que me decía el Espíritu Santo es que se van a ir muchas personas que son muy conocidas, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo, como digamos, no cristiano. Famosos que influenciaban la vida de las personas en distintas áreas. Deportistas, actores, políticos, artistas de todo tipo. Es decir, ustedes van a ver, o sea, las personas se van a preguntar, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Y vuelvo a repetir, es porque este es un tiempo de cambios a donde es necesario preparar el escenario para la manifestación de lo que se va a venir, tanto del lado del infierno para la manifestación del anticristo como para la manifestación de los hijos de Dios de los últimos días y de lo que el Señor va a hacer con la iglesia y a través de la iglesia real, santa, pura, inmaculada en esos últimos días. Su plan profético se tiene que cumplir y para eso muchas cosas van a ser quitadas y barridas, entre ellas gente que es muy famosa y que no aprovecha para este tiempo y que aparte este es un tiempo de juicio. En los años anteriores el Señor pesó a todas las cosas en su balanza y así como estaba diciendo, como muchos
muchas cabezas de naciones fueron encontrados faltos, van a ser quitados violentamente. Lo mismo va a pasar con muchos famosos influencers y demás, que en vez de utilizar esa llegada para propósitos buenos, para cosas favorables, digamos que vienen de parte del Señor, directa o indirectamente, llevaban a las almas al infierno o pervertían las almas o este tipo de cosas. Es decir, se viene el hacha en todas las áreas, en todo sentido, desde los gobiernos, pasando por las congregaciones, pasando por los hogares, porque ya hemos sido pesados y se viene o promoción para algunos o, ¿cómo sería lo contrario de promoción? Democión o directamente ser quitado, ¿sí? Hay distintos tipos de consecuencias que vamos a enfrentar los humanos durante este año y en adelante, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo, de acuerdo al resultado de que nuestra balanza haya sido pesada, ¿sí? Descenso, o promoción o descenso, exacto, gracias, gloria al Señor. Entonces, otra de las cosas que el Señor me decía, dentro de ese ascenso de muchos ministros, van a haber ministerios que se levantan tremendamente, van a haber ministerios que van a operar distinto a otros ministerios, van a haber estilos nuevos de llevar adelante ministerios, porque son tipos de operaciones, como dice, si no me equivoco, 1 Corintios 12, donde habla de distintos ministerios, distintas operaciones, del Espíritu Santo y demás. Va a haber también dentro de los que ya están operando, los que han sido pesados y encontrados justos, para los cuales el Señor ha decretado recompensas para ellos en vez de juicio. Para ellos ustedes van a ver un crecimiento impresionante en muchos ministros, al punto de que el que recibía profecía, la palabra profética se va a duplicar o se va a triplicar. La forma en la que recibía las unciones que vienen también van a ser distintas. El Señor está ungiendo en este tiempo a aquellos que han sido reposicionados, que han avanzado de nivel, que han subido en la escalera espiritual del Señor. Para aquellos que viene promoción y ascenso en el reino de los cielos, las cosas van a cambiar, pero para bien. Van a caminar en una unción mayor. Van a aumentar el caudal de el nivel de influencia que tenían va a aumentar. Van a ser como árboles que las ramas se crecen y se ramifican más y más y más y más. La influencia que van a tener va a ser hasta los confines de la tierra, hasta los puntos de la tierra, para aquellos ministerios que están llamados a las naciones. Es más, las profecías, este es un tiempo de cumplimiento profético. Me decía el Señor que en este año, en el 2024, se van a ver cómo muchas profecías desde hace 5, 6, 7 años o más se empiezan a cumplir, y aquellas visiones o profecías que parecía que eran falsas porque no se cumplían a los ojos de aquellos que no tienen entendimiento, claro, se van a empezar a cumplir en este tiempo y van a caer una detrás de la otra como un dominó. Y no solo eso, sino que para las personas para los cuales viene ascenso, especialmente estoy hablando de profetas y atalayas en esta ocasión, el Señor va a empezar a dar palabras proféticas más claras, cortas, concisas y que den en el blanco y que se cumplan más rápidamente. ¿Se entiende, no? No solo eso, ustedes van a ver pastores que levantan escuelas de pastores, maestros que levantan escuelas de maestros, escuelas de discípulos, o sea, la parte de la iglesia blanca, pura, santa, recta, que sí se deja moldear por el Señor, que sí se deja enseñar en este tiempo con las verdades bíblicas que el Señor está restaurando en este tiempo. Para ellos viene multiplicación, se duplica la unción. Es más, ustedes van a ver hasta que cambian, hasta que mejoran aquellos que nos manejamos mucho por las redes sociales, porque el Señor así nos llamó a hacerlo, los que estamos puestos por el Señor, estoy diciendo, ustedes van a ver que cambiamos el estilo, que mejora la presentación, hasta en la ropa van a haber cambios, pero me decía el Espíritu Santo, no porque quieren verse con más lujo o lo que sea, sino porque se le han cambiado las vestiduras espirituales. Es decir, el Señor me decía, le estoy dando nuevas vestiduras espirituales a muchos ministros y a gente
que estoy llamando para darles ministerios en este tiempo, ministerios de los últimos días. Y por eso es este cambio de ropa, porque cuando el Señor cambia el llamado o cambia algún aspecto dentro de ese llamado, también las ropas tienen que cambiar, los zapatos espirituales tienen que cambiar, porque se tiene todo que acomodar al paisaje que viene por donde ellos van a caminar, ¿se entiende, verdad? Así que no se extrañen de que esto suceda, pero sí van a tener que pedir mucho discernimiento, porque así como va a crecer la profecía, la palabra en los profetas, la regularidad con la que comparten las cosas para el pueblo del Señor y a las naciones, la fluidez y demás, también van a estar aquellos que se crean, pero no lo son, va a aumentar el engaño en ese sentido, como dice la palabra, falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Los pastores que no entiendan este tiempo le van a robar el dinero aún más a los congregantes en el nombre del Señor y todas estas cosas. Así que bueno, mientras estas cosas se dan, los entendidos, vuelvo a repetir, van a entender por qué pasan estas cosas, pero los que no, van a pensar que los profetas están adivinando, porque van a decir, ¿cómo puede ser que reciba tantas palabras proféticas? ¿Cómo puede ser que Dios le hable tanto? ¿Cómo puede ser que ahora publica tantas cosas o que ahora comparte tantas cosas para la iglesia o que todos los días viene con alguna revelación? Y no van a entender que por causa de que este es un tiempo sumamente, altamente profético, extremadamente profético, el Señor está elevando, digamos, el caudal de su voz, de lo que Él habla, para que sus hijos entiendan lo que pase, no se queden atrás, se puedan acomodar a estos tiempos, se puedan preparar, sepan cómo velar, entre otras cosas, y porque todo lo que el Señor hace, primero se lo muestra a sus profetas, dice Amós, capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco, ¿no? Que el Señor no hará nada si antes no lo revela a sus siervos los profetas. Entonces, no es que tienen que tomar todo, ni tampoco descartarlo todo. Como siempre digo, la clave siempre es examinarlo todo, retener lo bueno y desechar todo lo malo, toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal, ¿sí? Vamos a tener que discernir y reconocer, pero porque hayan cosas falsas no quiere decir que estén las verdaderas. Porque los loros porque existan los loros que repiten, los que los verdaderos hablan, ¿sí? No quiere decir que no exista lo verdadero, porque también está eso. El Señor me decía, hija, hay muchas personas que están tratando de copiarte, que están tratando de copiar a mis atalayas, a mis profetas, que te escuchan y después repiten lo mismo. Son como loros, que sus palabras caen en el piso. Y no lo digo por mí, por Noelia, sino porque el Señor me lo reveló a mí, pero me dijo también que está pasando con muchos otros ministros que tienen una influencia porque están ungidos para hacer lo que están haciendo y porque el Señor levantó esos ministerios, como dice Efesios capítulo 4, que Jesús instituye al pastor, al evangelista, al apóstol, al profeta y al maestro. Si Él no levanta estos ministerios, el hombre no los puede levantar, ¿sí? Son obras muertas, obras de la carne, obras del hombre, pero no de Dios, y se ve porque la unción no está allí y porque el Señor no acompaña a esos ministros. Entonces, cuidado. Por ejemplo, a mí me molesta muchas veces cuando me dicen pastora, porque a mí el Señor no me levantó como pastora, a mí el Señor no me llamó como pastora, no me dijo sos pastora. Toda la vida, desde que el Señor me llamó, hace 7 años que estoy en este ministerio profético, y el Señor me dijo que iba a ser su voz profética a las naciones, que yo iba a tener un llamado profético, o sea, es claro el llamado, y cada vez que Él me habla, Él me dice que esa es mi área y que no me meta en otras aguas. Y no es cosa menor cuando alguien se hace llamar una cosa que no es. Porque dice la Biblia, por ejemplo, y probaste a los apóstoles que se hacen llamar apóstoles, pero que no lo son. Es decir, viene juicio contra todo aquel que utiliza estas cosas de manera liviana. Empecemos a llamar a las cosas como son, como Dios las estableció, y no como el hombre las quiere ver o como se las han enseñado, porque no son cosas livianas. El Señor está yendo al detalle. Y entonces al detalle tenemos nosotros que operar en las cosas de Dios, ser radicales, porque este es un tiempo radical, este es un tiempo violento, y el que se quede papando moscas, se diría en castellano, dormido,
viendo las nubes que pasan, no solamente se va a estancar, sino que va a estar sin querer siendo un agente del enemigo. ¿Sí? Aquí dice, y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuidado con esto, porque esto aplica al que se llama pastor y no lo es, al que se llama evangelista y no lo es, al que se llama profeta y no lo es, al que se llama maestro y no lo es. Cualquier tipo de título que se ponga el hombre y que nunca el Señor le entregó, el Señor va a juzgar ese tipo de comportamientos, ¿sí? Ahora, el que lo sea, no hay problema porque ese título se lo dio el Señor. A mí hace un tiempo el Señor me dijo que no tenga vergüenza de que me digan profetiza, porque eso es lo que Él, ese título es lo que Él me lo dio. Si bien a mí no me importa eso, que me lo digan o no me lo digan, yo me llamo Noelia, soy la hermana Noelia y con eso me alcanza, ¿verdad? Y tengo temor de usar hasta ese título, pero el Señor me dijo, eso es lo que es, y eso es lo que yo te hice, y entonces cuando te llamen eso, no tengas vergüenza ni lo rechaces, porque eso es lo que sos, porque yo te establecí, porque yo te instituí. Distinto fuera si no lo sería, ¿ok? Entonces, el que es pastor, que se llame pastor, el que es apóstol, que se llame apóstol, pero el que no lo es, cuidado con eso, cuidado, porque todas esas cosas son las que están siendo pesadas en este tiempo. Gloria al Señor. Y también dice la Biblia, se me viene ahora, que para los que enseñan la palabra se viene un juicio mayor. Así que cuidado con meterse en aguas a donde el Señor nunca te llamó, porque para aquellos que enseñen y no se les haya llamado a enseñar, también viene este tipo de juicios que el Señor está trayendo en este tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos? Estar a cuentas con Dios. Antes voy a leer este versículo que era importante que lo lea. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Y esa condenación es la que está cayendo sobre muchos ministros que dicen ser una cosa, pero no lo son en estos últimos días, porque el Señor está haciendo un ajuste de tuercas. El Señor está limpiando su casa y está barriendo su casa, y el juicio de Dios empieza por la casa de Dios y después hacia afuera y después hacia las naciones, y esta es una de las cosas que está siendo juzgada en este tiempo y por la cual viene condenación a muchos hijos de Dios si no se arrepienten. Entonces, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Se preguntan los hijos de Dios. En primer lugar, no tener miedo. Sí, temor de Dios, pero no dejarnos dominar por el miedo, porque el miedo es una de las armas más importantes que el enemigo está utilizando en estos últimos días para controlar a la gente. Y eso es lo que hace la élite, controlar a la gente a través de inculcarles miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a que la economía se desbarate y todas estas cosas. Nosotros somos hijos de la luz y no de las tinieblas, y nuestro rey es más poderoso que el príncipe del mundo. Así que, en primer lugar, no darle lugar al miedo. Tenemos que divorciarnos de los miedos, ¿sí? Darles carta de divorcio a esos miedos que nos hacen la vida imposible en estos últimos días y no nos dejan operar en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, en la adoración y en la alabanza del Señor mientras somos probados, ¿sí? Estar a cuentas con Dios. Tenés cosas que arreglar. Fíjate si hay puertas abiertas en tu casa. Fíjate si tenés que ponerte a cuentas con algo. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor es tardo para la ira, ¿sí? Y Él es misericordioso y está esperando que nos arrepintamos y que nos pongamos a cuentas con Él. No solamente por causa de la salvación, sino para ser aptos de pasar por estas cosas que vienen sobre nuestras cabezas y obtener la victoria, ¿sí? Desarrollar una vida de intimidad con el Señor. Esto es, en mi opinión, después de estar a cuentas con el Señor,
tener el bautismo del agua, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y caminar en santidad, después de eso, en mi opinión, es lo más importante para poder resistir a lo que viene. Si nosotros no somos violentos, en un buen sentido, para las cosas del reino, la violencia de parte del enemigo que viene nos va a tirar. Y además de eso, cuando venga más encierro, más aislamiento, cuando no se pueda ir a una congregación de forma presencial, cualquier problema que haya con el internet, con las conexiones, si no podemos hacer reuniones virtuales, si no podemos escuchar prédicas, ni nada, si nos quitan la posibilidad de poder congregarnos de cualquier forma y no estamos parados sobre la roca en primer lugar y no tenemos una vida regular de oración, de comunión, de intimidad con el Señor en primer lugar, más allá de que tengas tu pastor, tu líder, tu profeta, tu guía espiritual, mentor, como quieras llamarlo. Si no estás acostumbrado a tener una relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vas a resistir lo que viene, porque no vas a saber qué hacer, porque no vas a tener a ningún brazo humano de a dónde agarrarte. Y el Señor, por eso también va a permitir que estas cosas vengan sobre la iglesia del Señor Jesucristo y que nosotros estemos en medio de todas esas cosas, para que justamente los que estaban agarrados más de la mano del hombre o de la mujer se suelten y se puedan agarrar de la mano de Jesús. Amén. Entonces, tenés que desarrollar una vida de intimidad. Métete en tu cuarto, ya en cualquier tipo de lugar secreto, hasta en un baño podés meterte a orar, a buscar al Señor, al Espíritu de Dios, en un armario donde puedas, donde no pierdas tiempo, porque mirá lo que pasó en la pandemia del COVID. A muchos les pasó que no supieron qué hacer. Se alejaron de la fe, cayeron en apostasía, volvieron al mundo, porque su vida cristiana era la congregación, pero no era una congregación en primer lugar con el Espíritu de Dios, con Dios Padre o con el Señor Jesucristo. No se congregaban primeramente de esa manera con el Señor, sino con la gente. Y cuando la gente se le fue quitada, metafóricamente hablando, su fe cayó porque su fe estaba fundamentada en el humano y no en el Señor, y no en su Dios. Entonces, es fundamental que en este tiempo desarrolles, si no la tenés, una vida de intimidad. Aprender a escuchar al Espíritu Santo, es decir, no hace falta que lo escuches con voz audible, pero sí que entiendas su guía, que entiendas la forma en la que Él te habla, que leas las Escrituras aún más para poder conocerlo, porque Él habla como están escritas las Escrituras. Y habla también de otras formas, porque dice Job, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, ¿sí? Job capítulo 33, versículos 14, 15. Es decir, Dios habla de muchas maneras, pero hay muchos de ustedes que no saben cuáles son las maneras principales en las que Dios les habla a ustedes. Y entonces, cuando no tengas a nadie más a quien consultarle, a quien preguntarle, ¿cómo vas a saber? Esto ya tiene que estar establecido para que cuando estas cosas vuelvan, este encierro, ¿sí? Esta soledad, este aislamiento, y además para que no te vuelvas loco por esta soledad, porque lo que está haciendo el diablo es meter demonios de locura en la gente y espíritus de locura para ver si puede volver locos a aquellos que se quedan solos, a los que tienen que estar aislados y demás. Entonces, esto es la clave de las claves. No solamente por eso, sino que una vida de oración edifica, levanta, fortalece, vuelve a llenar tu lámpara de aceite, como dice Mateo capítulo 25, que mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite, que seamos como las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas listas y llenas de aceite. La oración en intimidad es una de las cosas que vuelve a llenar la lámpara de aceite, que mantiene la unción siempre al mismo nivel o creciendo, que nos mantiene fuertes, que nos mantiene alertas. Nuestros espíritus están despiertos cuando oramos en la intimidad, y que nos da discernimiento y que nos direcciona personalmente a cada uno de nosotros, ¿sí? El que no tenga una vida de oración permanente no va a discernir la verdad del error, ¿sí?
Así que mínimo te recomiendo 1 hora de tu día de oración en intimidad con el Señor y vas a ver unos cambios tremendos en tu vida espiritual. Pero bueno, si no tenés un tiempo para dedicarle al Señor, entonces tampoco te quejes cuando vengan estos golpes y no puedas resistirlos. Ahora, mantenerse en comunión con hermanos reales, en oración, en ayunos, partiendo el pan, dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces no solo es edificativo y necesario perseverar cada día en los templos, sino también en las casas, partiendo el pan, compartiendo las cosas, creciendo juntos, orando juntos, ayunando juntos, intercediendo juntos. Esto también va a ser clave porque va a ser, mientras se pueda hacer, lo que nos va a sostener en estos días finales y lo que va a ayudar a que los propósitos de Dios se cumplan y que muchos planes demoníacos caigan a través de esa intercesión en conjunto. Otra de las cosas fundamentales es pedir discernimiento. Discernimiento es fundamental en este tiempo. Se van a manifestar, como dije antes, muchísimas cosas que van a tener la apariencia de bondad, pero no lo van a ser. Que van a parecer verdaderas, que van a estar cerca de la verdad o mezcladas con la verdad, pero ese granito de error que van a contener puede ser lo que te haga caer en apostasía. Y entonces hay que pedir discernimiento en este tiempo, ¿sí? Otra de las cosas, estar preparado para todo cambio y listo para perder distintas cosas, inclusive hasta personas. Porque vuelvo a repetir, se viene la prueba de Job para mucho pueblo. Y hay justos que van a pasar por la pérdida de personas muy cercanas, incluyendo hijos, padres, hermanos. Y entonces, el que piense que estas cosas no lo van a tocar, no le van a llegar y todo este tipo de pensamientos sin entendimiento, van a sufrir innecesariamente, van a sufrir por demás. Y muchos, inclusive, quizás no van a ser aptos de tener la victoria sobre estas cosas porque no se van a haber preparado y no van a entender lo que pase cuando les pase esto. Entonces, les aconsejo leer el libro de Job en este tiempo y prepararse para todo tipo de cambios, no apegarse a nada, no apegarse a lugares, no apegarse a casas, no apegarse a personas, sí tener relación con las personas, pero es distinto que apegarse a las personas, que tener un apego que no es de Dios, un apego demoníaco, una dependencia emocional insana, de tener a la gente como ídolos, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, hay que estar listos para que se sacudan todas las cosas. Viene mucho éxodo entre las naciones, mucha migración de país a país, aún más del que hay ahora en algunas naciones. Y si Dios te llama a mudarte, tenés que tener tu corazón abierto a recibir esas instrucciones, esas palabras. El que se quede congelado, el que se quede cristalizado, el que se quede, digamos, que no quiera, el que se quiera quedar en una comodidad que no viene del Señor, el que no entienda que estamos en tiempos de cambios profundos, todo esto le va a costar muchísimo más y para algunos, no todos, inclusive van a desertar de la fe por causa de no haberse dejado llevar por el río del Espíritu en este tiempo, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo físico, les recomiendo tomar mucha agua, mantener el cuerpo limpio, fortalecer el sistema inmunológico. Pueden mirar en este canal una palabra que el Señor me dio de instrucciones sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. Está en este canal, en el canal de YouTube. En la página de Facebook creo que ese video no está, pero aquí sí la pueden encontrar. Y ahí el Señor explica muchas cosas que suceden con respecto a nuestro sistema inmunológico por causa de todas estas cosas que vienen. No se trata solamente de la parte física, hay una parte emocional y espiritual que cuidar para que el sistema inmunológico se mantenga fuerte y pueda contraatacar a medida que estos virus y enfermedades y bacterias son lanzadas y se multipliquen y proliferen, ¿sí? Entonces, tomar muchísima agua. Yo veía muchas enfermedades renales también en este tiempo. Así que de eso también ustedes hagan su parte, investiguen la palabra, lo que dice la palabra, y hay gente que Dios está levantando específicamente para instruir en ese área
Porque claro, no es solamente que se van a dar estas enfermedades y que se va a morir mucha gente y demás, al mismo tiempo el Señor está preparando especialistas que son suyos para instruir al pueblo, para que sepa cómo prepararse. Es decir, cada cual opera en su área y esa parte le corresponde a ustedes de aprender cómo prepararse físicamente para resistir lo que viene, ¿no? Otra de las cosas importantes es consultar al Señor sobre medicamentos, vacunas, antídotos, lo que sea que te digan que tenés que tomar. No estoy diciendo que no hay que aceptarlo, no estoy diciendo que no hay que medicarse ni nada por el estilo, para que no tergiversen esta palabra los que siempre tienen ahí unas intenciones medias raras. Estoy diciendo que le preguntes al Señor, porque van a estar algunas cosas que científicamente hablando sí sean para la sanidad de los cuerpos, pero van a haber otras cosas que les van a poner una etiqueta de que sean cosas buenas, cosas para la salud, para la sanidad, y que no lo van a hacer, que van a tener venenos adentro de esas sustancias y que van a ser utilizadas para traer aún más mortandad y aún más plagas y cambios en el ADN y todas estas cosas. Entonces, por eso digo que es clave la intimidad con el Señor, porque todo esto el Señor lo va a revelar en la intimidad a su pueblo y también a algunas personas específicas para que lo compartan a otros grupos. Pero si no hay intimidad, normalmente es muy difícil discernir el sí y el no de lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Así que bueno, ser violento en las cosas del reino de los cielos, radical. La intercesión en este tiempo tiene que ser violenta, tiene que ser como cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y él clamaba y gemía al Señor por lo que le estaba pidiendo y para que su alma sea capaz de pasar por esa última copa de sufrimiento por la cual tenía que pasar. En este tiempo vamos a tener que aumentar la intención de la oración, la intención de la intercesión. Es decir, cuanta más violencia hay, cuanta más guerra hay, uno tiene que estar más alerta, uno tiene que estar más activo, uno tiene que caminar acorde al ambiente a donde se mueve. Y si uno está en el medio de una guerra, no se va a quedar quieto porque lo van a derribar fácilmente, sino que va a tratar de esconderse. Si tiene armas, va a tratar de atacar, va a defenderse. Si son muchos los enemigos, entonces uno va a tener que utilizar más fuerza, va a tener que entrenarse más para poder resistir a esos ataques, defenderse y contraatacar, ¿verdad? Entonces, como el nivel espiritual de los ataques del enemigo van en incremento, el nivel de respuesta tiene también que ir en incremento. Las intercesiones tienen que ser mayores, más enérgicas. El clamor, el gemido tiene que crecer. Tenemos que buscar distintas estrategias en las distintas facetas de nuestra vida espiritual para acomodarnos a los tiempos que vivimos. ¿Ok? Aleluya. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Al principio del video hablé de una violencia para el mal y de una violencia para el bien. Ese es el tipo de violencia que los hijos de Dios vamos a tener que aplicar en estos tiempos. No hay lugar para la tibieza, no hay lugar para dormir, no hay lugar para quedarse. Tenemos que acomodarnos a lo que viene y que no nos sorprenda lo que viene, sino utilizarlo para evangelizar aún más, para que más almas vengan al reino, a favor del reino de los cielos, ¿sí? Así que, Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por todo lo que has revelado, Señor. Te damos gracias porque yo veo que llenaste a todo aquel que escuchó esta palabra de un nuevo nivel de fe, Señor. Veo escudos de la fe que se levantan. Veo que el conocimiento de tu palabra fortalece. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, pero que los necios pasan. Y parafraseando ese pasaje, quiere decir
El que no escucha las alertas y no se prepara y no se esconde ni hace lo que tiene que hacer, va a sufrir las consecuencias de esa negligencia. Yo te pido, Dios mío, que aclares estas palabras a un pueblo entendido, Señor, que la multipliques como sobres que viajan en el ambiente espiritual y que llegan a donde tienen que llegar, Señor. A todo aquel que tiene oídos para oír. Aleluya, te damos la gloria, Señor. Y el Espíritu de Dios me dice, para terminar con esta palabra que he entregado hoy, que miremos bien a los acontecimientos del mundo. Yo veo una persona que se pone binoculares, largavistas, ese aparato que se utiliza para ver de lejos. Y el Señor dice, observen, porque hay cosas que van a cambiar. Hay países, me repite el Espíritu de Dios, que van a tomar cosas a la fuerza de otros países. Y hay reyes que van a quitar a otros también a la fuerza. El Señor va a utilizar a líderes en este tiempo para cortar a otros líderes. El Señor le está dando hachas a algunos líderes para que corten, metafóricamente hablando, a otras cabezas de naciones, para que talen árboles. Pero después viene el juicio sobre esos instrumentos que el Señor está utilizando y que va a utilizar. Hijitos, prepárense, dice el Señor, porque lo que viene es fatal. Lo que viene es violento. La tierra se va a sacudir debajo de sus pies. Y me vuelve a repetir el Señor, que vamos a ver caer edificios de congregaciones delante de nuestros ojos. Que vamos a ver caer paredes de iglesias que no están escuchando la corrección del Señor en estos días que vienen. Y yo vuelvo a ver como el ángel de la muerte que pasa por distintas tierras, incluyendo niños. Veo niños, muchos niños que se van. Sean fuertes, dice el Señor, y no flaqueen en la fe. Porque estoy con ustedes, dice Jesús, refinándolos como se refina la plata. Los amo y no los he abandonado, dice el Señor, pero deberán confiar en mí. Y deberán demostrarme lo que me dijeron cuando de sus bocas salía, Señor, te sigo para siempre. Estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Haz lo que quieras en mi casa con los míos. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. Dice el Señor, se viene el tiempo a donde voy a pesar esas palabras en mi balanza para ver si eran reales. Para ver si realmente estabas dispuesto a hacer todas esas cosas que me prometiste y que dijiste. Y aquellos que pasen victoriosos en la fe por estas pruebas, voy a recompensar. Ciertamente lo que viene es duro, dice el Señor, pero deberán unirse, tomarse de las manos para resistir juntos a los ataques espirituales demoníacos que vienen. La unión será una clave en estos últimos días. Porque a través de estar unidos, pero realmente unidos, dice el Señor, allí a donde estén unidos, el diablo no va a poder ingresar. Por eso Él está trayendo tanta desunión, división en el pueblo del Señor, porque sabe que eso le abre puertas para poder destruirnos. Hijitos, bajen las armas contra ustedes mismos, dice el Señor, contra el mismo cuerpo de Cristo, porque yo veo que el brazo ataca a la pierna.
Dice el Señor, ya es suficiente con lo que el diablo está haciendo en este tiempo, como para que ustedes también se autodestruyan. Aprendan a amarse, porque también estoy pesando en mi balanza el amor de los míos, dice el Señor. No es todo conocimiento, no es todo ciencia, doctrina, enseñanza. También estoy pesando el amor que mis hijos profesan, el amor en el que mis hijos caminan, no en el que hablan solamente, sino en el amor en el que caminan. Y estoy poniendo mis ojos en los corazones blanditos, dice el Señor. Sobre ellos está mi mirada. Hijitos, amen. Amen más. Mientras los juicios caen sobre la tierra, conviértanse en un vehículo de mi amor, llamando a las almas perdidas y compartiéndoles de las verdades del reino, abriéndoles la puerta para que si quieren entren al mismo lugar a donde entraron ustedes cuando se convirtieron. No sean egoístas, dice el Señor. Vayan a las calles, golpeen las puertas, hablen más de mí. Antes de que no puedan salir más de sus casas. Y no se olviden, dice el Señor, que estoy con ustedes. Así lo dije y así lo cumpliré. Hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Y miren hacia Israel, dice el Señor. Porque hay cosas mayores que están a punto de darse en esa nación. Ataque tras ataque, guerra tras guerra, es lo que van a ver. Porque así está escrito y así tiene que cumplirse, dice el Señor. No flaqueen sus rodillas, cansadas. Pídanme que los fortalezca, pero abran bien sus oídos para escucharme, porque hay muchas voces en este tiempo hablando y no todas vienen de mí, dice el Señor. Oren, clamen, intercedan y pónganse en la brecha por las cosas que estoy llamando a interceder. Porque no todos los intercesores que estoy llamando están respondiendo el llamado, dice el Señor. No tengan miedo, afiáncense en mí, tómense más fuerte de mi mano, dice el Señor. Límpiense aquellos que estén sucios. Despiértense los que están dormidos. Levántense los que están adormecidos. Gloria al Señor. Porque son tiempos peligrosos que solo resistirá el que escuche el shofar de la alerta. ...2024, año de desastres, año de revueltas sociales, de agitaciones de los pueblos, de protestas políticas, de revueltas, pueblo contra el pueblo, en muchas naciones. Reyes que son destituidos por los mismos pueblos también. Todo se agita, todo se da vueltas. Pero el que esté firme y plantado en mí, nada lo va a mover. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y me dice el Espíritu de Dios que cada uno debe interceder por su nación. Que oremos por nuestros países, por nuestros gobernantes y por nuestras naciones. Porque hay naciones que quieren robarles a otras naciones. Y si los intercesores no hacen su trabajo, ese robo se va a dar.
Hay naciones que tienen mucha fuerza, que se quieren aprovechar de las débiles, me muestra el Señor, a partir de ahora. Naciones y potencias fuertes que se quieren aprovechar de las débiles, que saben que no pueden defenderse de ellas. Pero el clamor de un pueblo puede cambiar el curso de estas cosas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, los saludamos desde Argentina, mi esposo, maestro y pastor Mándala y Noelia. La gloria sea para el Señor. Amén.